Bueno, esto es todo por las noticias. Soy Juan José Ríos. Es momento de abrir el espacio para el análisis y la entrevista. Hoy, dos temas importantes. Por un lado, esta decisión de un juez federal de dejar sin efecto lo que ha dejado y quería imponer Trump de negar asilo a migrantes. Y por otro lado, los datos que comparte la COPRECOVID, donde algunos datos simplemente no casan. Así que, compañeros, buenas noches. Adelante. Gracias, Juan José. Buenas noches. Bienvenidos a las entrevistas de las 8:45. Junto a Carmina Valdizán vamos a conducir las mismas. Inicio dándole la bienvenida a Carmina. Gusto en saludarla. Buenas noches. Buenas noches, Mariana. ¿Cómo está? Muy bien. Aquí listo y presto para las dos entrevistas. Lo anticipó Juan José. Vamos a hablar de esta conferencia de prensa que dio la ministra de Salud Pública y Asistencia Social y el director ejecutivo de la COPREVID en relación a los datos que se han publicado. Y en la segunda entrevista vamos a analizar esta resolución, dada por un juez federal para suspender la vigencia de pues lo que se llegó a llamar tercer país seguro. Pero bueno, eso será la segunda entrevista. Quiero iniciar dándole la bienvenida al doctor Edwin Asturias Barnoya, director ejecutivo de la COPREVID. Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Mariano. Buenas noches, Carmina. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, doctor. Bueno, un pequeño antecedente. La COPRECOVID entrega a partir del 8 de junio semanalmente informes que el Congreso aprobó en el decreto 22-2020 que deberían de transmitirse directamente a todos los diputados. Y pues bueno, algunos han hecho algún análisis, han verificado el contenido de la misma y cuando hoy se hace público parte de un comentario que usted presenta en su informe resumido a la presidencia, a la Comisión Permanente del Congreso, pues inicia el debate, inicia la controversia. Hay que recordar que desde marzo a abril se empezaba a cuestionar la veracidad de los datos que se estaban publicando, que se estaban transmitiendo, y un comentario suyo advirtiendo de posibles incongruencias entre lo que se estaba dando a conocer, lo que se publicaba, con lo que a partir de una auditoría que ordenó la ministra, pues las cosas no estaban cuajando. Ustedes dan hoy por la noche, hoy final de la tarde, una entrevista, doctor. Cuéntenos en resumen qué es lo que han identificado después de realizar esta auditoría, evidentemente primero de los casos positivos que se han venido anunciando. Gracias, Mariano. Primero, recordar que las auditorías de bases de datos es una práctica esperada en cualquier sistema de información epidemiológica. Eso nos permite estar seguros que la calidad del dato y el proceso de acumulación de datos se da de una manera correcta. Obviamente, la ministra de Salud, a su inicio en la gestión, una de las primeras cosas que ordenó fue hacer esa auditoría para estar seguros que la data estaba siendo procesada y obtenida de una manera correcta. Había a veces dudas con respecto a el cuadre de los casos reportados versus el número de pruebas que existían diariamente. Lo que la auditoría que se hace en conjunto con el apoyo técnico de la COPRECOVID y el Departamento de Epidemiología y lo que llamamos el Sistema de Información Gerencial en Salud demostró es que había, como en toda base de datos, a veces problemas en términos de el llenado de datos, en términos de cómo cuadraban las pruebas que se hacían diariamente con el corte que hacía epidemiología diariamente para reportar los casos positivos. Y al final creo que la buena noticia para el sistema es que esa incongruencia no va más allá de un 0.8%, lo cual es un dato bastante bueno en ese sentido de que la incongruencia en esta base de datos es relativamente baja. Hubo momentos en la base de datos donde esa discrepancia o esa brecha entre las pruebas reportadas al sistema versus el reporte público que se dio en el corte de las 3 p.m. No coincidía de la mejor manera y esto probablemente se derivaba de ese corte prematuro que se hacía en conjunto con realmente en momentos de la epidemia un desorden que existía entre cuando el laboratorio reportaba versus cuando epidemiología
le reportaba a las autoridades el dato que se tenía que dar. Doctora Asturias, ustedes comentaron que en esta disparidad de datos también había varios de los datos que venían de hospitales y laboratorios privados y que eso prácticamente se había subsanado en un 90% aproximadamente, decía usted, el día de hoy. ¿Qué impacto tiene realmente esto para el total de las 60.000 pruebas que se han realizado? Bueno, el reporte de las 60.000 pruebas que tenemos ahora incluyen ya esos datos que se han entrado de parte de los laboratorios privados. Lo que queremos a futuro es que esto no ocurra de una manera como la que venía ocurriendo, donde ese retraso en la entrada de información de parte de otros laboratorios que están colaborando en la epidemia no suceda lo más cercano a al dato real, ¿no? Porque eso nos permite saber exactamente el número de casos diarios que estamos teniendo y la capacidad de pruebas y diagnóstico que tenemos. Así que yo celebro de alguna manera que el sector privado de laboratorio, digamos, que nos ha ayudado en el diagnóstico de muchos pacientes que quieren tener un resultado más rápido, estén ya incorporándose al sistema de reporte de información, porque eso nos hace tener una claridad de cómo va esta epidemia progresando. Doctor Asturias, como yo lo decía en la primera pregunta, ya desde abril, mayo se empezaron a identificar ciertas inconsistencias, incongruencias en la data y eso socavó mucho la confianza en no solo en la información, sino también en la situación en que se estaba evolucionando o está evolucionando la epidemia acá en Guatemala. Hay un tema que es un problema recurrente y es cómo se levantan los datos. Incluso desde el primer nivel se sabe, hay un problema de la cantidad de formularios que asistentes, que personal técnico tiene que llenar y la presión de diferentes direcciones del Ministerio de Salud Pública pues hacen que eso se complique. Y lo traigo a colación para preguntarle cómo están resolviendo de que efectivamente esas fichas técnicas que usted presentó y que es el primer vaciado de información que se hace, efectivamente esté recogiendo la información correcta para que después en toda la cadena que sigue mantengamos la congruencia con la información. Una excelente pregunta, Mariano, porque como usted bien dice, todavía en Guatemala mucho del sistema de información depende de llenar una papeleta a mano con los datos de los casos que tienen, sobre todo a nivel de primero y segundo nivel. Creo que con toda la capacidad tecnológica que tenemos ya en Guatemala, más de 20 millones de celulares y la capacidad de hacer mucho de esta información que se pueda entrar a nivel de un teléfono inteligente, cabalmente la COPRECOVID en conjunto con el Ministerio de Salud se ha acercado al sector, digamos, de información tecnológica para ver cómo podemos modernizar ese sistema muy rápidamente y permitir que las personas, nuestros trabajadores de salud que están en el campo, en esa primera línea, puedan entrar a esa información de una manera más eficiente. Esto nos permitiría también que existan menos errores en el vaciado de esa información que va de un papel escrito a un ordenador o una computadora, y eso hace que haya menos errores y que el sistema sea mucho más hábil para poder transmitir esa data de manera rápida. Doctor Asturias, según los datos presentados el día de hoy, el panorama de las próximas semanas no es muy alentador. Sin embargo, hay cierto segmento de la población que ya está, después de 108 días más o menos de que esto empieza, cansados de este tema y se preguntan porque se decía una curva alta para finales de mayo, otra en junio, ya estamos en julio y ahora se prevé que en las próximas 4 a 6 semanas, inclusive hay estimados de que si la gente no colabora en septiembre podríamos estar muy mal. Esto cada vez se alarga más y la gente se pregunta ¿hasta cuándo? ¿Nos podría orientar un poco más al respecto? Bueno, Carmina, yo creo que todos quisiéramos una tregua, pero este virus no da tregua a nadie, ¿verdad? Y básicamente hemos visto cómo los países que ya esa disminución de contagio había comenzado, ahora tienen un repunte importante, ¿no? Entonces tenemos que estar conscientes que como país nos ha costado estos 2 o 3 meses tratar de todos alinearnos en lo que tenemos que hacer, pero yo creo que hay un movimiento de toda la sociedad en este momento para alinearnos, unirnos y trabajar conjuntamente
para ir doblegando esa epidemia. Me preocupa mucho el hecho de que las proyecciones de información seria nos dicen que todavía estamos en el momento, digamos, de intenso contagio. Creo que ese intenso contagio lo hemos sentido ya en la ciudad de Guatemala y en todo el los departamentos del área central, pero lo que preocupa es que todavía tenemos que recordar que el área rural de Guatemala, el interior del país, no ha sentido la fuerza de esa epidemia todavía. Y eso es lo que preocupa. Recordemos que ahí está una gran cantidad de nuestra población, más de 2/3 de la población están ahí, y en el momento en que esa curva se dé, va a ser probablemente más fuerte, aunque por el otro lado es posible que el modelo pueda no estar completamente acertado en el hecho de que hay un poco más de distanciamiento social y las personas viven un poco más separadas que en la ciudad de Guatemala, pero los modelos nos sirven para eso, nos sirven para alertarnos y nos sirven para prepararnos de una mejor manera y tratar de evitar las consecuencias de una escalada fuerte. Doctor, precisamente este tema de los modelos, ya que usted lo saca, ha habido desde hace ratos un reclamo fuerte hacia las autoridades de que explicaran qué modelos estaban aplicando o estaban utilizando, precisamente por la inconsistencia de lo que estaba arrojando el análisis. ¿Cuáles han sido los factores que a ustedes en la Coprecovid y en el Ministerio de Salud los decantaron por este en específico que usted hoy presentó? ¿Qué lo hace diferente en particular, como por ejemplo usted menciona de que en nuestra área rural la concentración de personas no es tan alta, tenemos poblados muy dispersos, en fin, ciertas características propias de nuestra ruralidad y del país en general? Bueno, Mariano, no hay modelo perfecto. Todos los modelos intentan predecir esa curva de contagio lo más cercano a la realidad. Obviamente, si tuviéramos todos los datos necesarios para que el modelo funcionara a perfección, sería ideal. Pero la mayoría de modelos son mejores cuando ven en retrospectiva, o sea, ven para atrás de lo que ven para adelante. Lo que sí es claro es que el modelo que la OPS ha presentado, que es al que estábamos monitoreando, es un modelo de la Universidad de Washington. La Universidad de Washington es una entidad muy seria que ha monitoreado datos no solo en los Estados Unidos, sino en varios países. Aún así le puedo decir que el modelo de ellos, por ejemplo, en Colorado, donde yo estaba antes, no se ajustó perfectamente a la curva que nosotros teníamos, y de hecho nuestra Escuela de Salud Pública le dio al gobernador un modelo mucho más apegado a la realidad. Así que no lo estamos tomando como el modelo que nos va a predecir perfectamente la epidemia. Hay trabajo en conjunto con los epidemiólogos nacionales y algunos otros bioestadistas para tratar de ajustar nuestros modelos a lo que hemos estado observando. Y creo que al final del día lo importante es saber que nos dé la información que no estamos todavía fuera del riesgo y que en este momento es trascendental que nos sigamos preparando, porque todavía, si lo peor va a venir, no podemos agotar más tiempo sin estar listos. Entonces debemos de entender que el modelo presentado es una aproximación inicial que se irá ajustando conforme la data sea más precisa y se incorpore el modelo. ¿Es así? Así es, Mariano. De hecho, por ejemplo, en parte de ese modelo presenta el uso de mascarilla universal como una manera de contener ese nivel de contagio. Y la ventaja de Guatemala es que, si ustedes se dan cuenta, nosotros, o sea, el presidente de la República dio una directriz hace ya más de 2 meses de que todos debiéramos usar la mascarilla, mucho antes de que otros países lo hicieran. Y eso probablemente ha afectado tremendamente cómo la curva epidémica en Guatemala ha ido manejándose. Yo no me puedo imaginar qué hubiera pasado si algunas de estas disposiciones presidenciales no hubieran sido tan claras. Obviamente hay data que nos dice que, por ejemplo, en los mercados 90% de la población o más ya está usando su mascarilla, pero cuando se pregunta el INE, por ejemplo, qué porcentaje de esa población la está usando correctamente, es solo el 60%. Eso nos dice que, a pesar de que las personas ya están usando su mascarilla, no todo lo está usando constante y no todo el mundo lo está usando bien, y por eso es que tenemos que reforzar el hecho de que si usted carga una mascarilla, úsela, porque es para protección suya y para la protección de los demás. Doctora Estudias, la ministra habló de que, bueno, que ya se hizo la lista de insumos que están preparando en los centros para hacer las compras.
Sin embargo, la población tiene una duda de si va a salir un manual para cuidados en casa con medicinas que se pueden comprar sin receta, por ejemplo, y este tipo de ayuda en general de informar a la población. ¿Ya tienen ustedes algo previsto? Porque no hay un manual hasta el momento. Ya existen los primeros borradores de protocolo para ese proceso de tratamiento, le llamamos ambulatorio, o sea, significa que las personas no necesitan estar hospitalizadas para recibir ese tratamiento. Esas guías esperamos estén listas por lo que el trabajo que el Ministerio está haciendo en las próximas semanas. Al mismo tiempo tenemos que ir acompañando eso, Carmina, con el hecho de que debe haber suficiente medicamento para suplementar esa guía, ¿no? Y en esto, de nuevo, es bueno saber que buenos guatemaltecos, las empresas farmacéuticas nacionales han decidido salir a tratar de producir parte de este medicamento que necesitamos. Hay mucho interés en, digamos, acelerar los procesos de regulación que necesitan estos medicamentos. Así que hay todo un trabajo que casi es como organizar una orquesta entera, ¿no? Quién está tocando una parte de la partitura, quién está tocando otra, y todos tienen que estar alineados para que en el momento que tiene que salir, digamos, el proceso de la guía, las recomendaciones, no falte nada para que la población pueda tener ese tratamiento. Doctor, sobre el tema de medicinas e insumos esenciales que se propuso en la disposición, perdón, en la prolongación, en la ampliación del estado de calamidad y que después fue aprobado por el Congreso y alrededor del 4 o 5 de julio entrará en vigencia, quiero más adelante hacer unas preguntas. Yo quisiera regresar al tema de la data, el modelo, cómo analizar, cómo se está expandiendo el virus, en fin. Y es la pregunta alrededor de los rastreadores. Los rastreadores se ha demostrado en otras latitudes de que son un elemento humano sustantivo para efectivamente lograr identificar bien los brotes, en fin, etcétera. Hay reclamo de que no hay suficientes rastreadores trabajando y que los pocos que hay están sobrepasados. ¿Qué van a hacer en el tema de los rastreadores? Gracias que toca el tema. De hecho, si usted recuerda, el acuerdo 146-2020 del Ministerio de Salud llama a tener un número de rastreadores por población. Ya existe en camino el protocolo de entrenamiento de los rastreadores y ya está en camino también el proceso de los perfiles y el tipo de rastreador que necesitamos, ¿verdad? Es claro que debe ser un personal por arriba del probablemente el tercero básico de educación, porque tiene que tener ciertas capacidades de usar probablemente un teléfono inteligente, poder ser entrenado en hacer hisopados y poder ser entrenado en colectar la data. Y al mismo tiempo la idea ha surgido más recientemente de que estos rastreadores formen parte de una brigada que nos ayude también a la detección y manejo de la posible desnutrición que nos venga en los próximos meses, así como posiblemente ponernos al día con todo el proceso de inmunización. Creo que lo importante de todo esto, y usted lo menciona habiendo sido ministro de Salud, es que lo que nos está llevando es a entender que el proceso o el sistema de atención primaria de salud va a ser clave para la contención de esta epidemia. O sea, eso lo ha demostrado perfectamente países como Costa Rica, donde la razón que ellos no han sobrepasado, por lo menos al principio, su sistema y su capacidad hospitalaria se debió a un manejo muy claro de la epidemia a nivel comunitario a través de su sistema de atención primaria de salud. Doctor Asturias, otro de las preocupaciones de las personas es en vista de que necesitamos el uno del otro para poder superar esta crisis, porque necesitamos que todos guardemos las medidas y que todos cumplamos. ¿Cómo se puede ayudar a este segmento de la población que no sabe usar bien la mascarilla todavía, que no está siguiendo las medidas de higiene, tal vez porque no es porque no quiera, sino porque no puede, porque ni siquiera tiene acceso a agua en su residencia? Sí, yo creo que es muy importante el primero hacer una educación mucho más fuerte y en esto tanto la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia como otros sectores han ya iniciado una campaña de comunicación importante. Están en este momento en el diseño como en la implementación en las próximas semanas, yo esperaría.
Al mismo tiempo tenemos que proveerles a las personas de estas mascarillas, y porque una mascarilla para una persona no es suficiente. Tenemos que recordar que la mascarilla después de 4 horas se humedece, y al humedecerse su capacidad de ser un filtro disminuye. Cada persona debiera cargar con ella por lo menos 2 o 3 mascarillas y poder reemplazarlas cada 3 o 4 horas durante el día para evitar que esa mascarilla no esté haciendo su trabajo. Y finalmente lo que usted mencionaba, ¿verdad? Si no es agua y jabón, hoy por hoy cada vez hay más disponibilidad del alcohol gel, y creo que esa producción debe ser aumentada a un nivel donde la población de menos recursos pueda tener acceso a ella. Hay mucho que hacer, y creo que es donde cada guatemalteco debemos ayudar. No solo es ayudar con alimentos, yo creo que es ayudar con esos materiales de higiene y de protección que son tan importantes. Doctor, lo anticipaba en la ampliación del estado de calamidad aprobado la semana pasada por el Congreso, se aprueba un artículo específico de medicinas, medicamentos esenciales, insumos esenciales. Es otro tema que estuvo por mucho tiempo en discusión, el reclamo del por qué no se decretaba algo de esa naturaleza. La discusión sobre el contenido específico, si este u otro medicamento, creo que eso da para que los científicos, los médicos discutan ampliamente, pero mi tema, doctor, es cómo van a administrar esta situación de medicamentos e insumos esenciales, en particular porque hay varios de ellos, tanto insumos como medicamentos, ya sea que están protegidos por patentes, donde hay posiciones de dominio que alteran la conformación del mercado, donde hay contratos lesivos, en fin, una situación muy compleja que tienen que desmarañar para que efectivamente se garantice la disponibilidad de estos insumos y medicamentos esenciales. Bueno, la ventaja que tenemos, Mariano, es que algunos de los medicamentos que ya se comienzan a probar como efectivos en contra de este virus, como la dexametasona y la ivermectina, no tienen patentes de las cuales debemos preocuparnos. De hecho, el problema grande es una producción nacional que debe ser aumentada para que pueda ser proveída al resto de la población. Medicamentos como Remdesivir o Favipiravir, que son 2 antivirales que ya han mostrado eficacia. Sabemos que Guatemala está trabajando tanto con la cooperación japonesa como con los Estados Unidos en tratar de obtener lotes de esos medicamentos que puedan ser estratégicos para nosotros. Así que hay trabajo en ese sentido. Estos medicamentos, obviamente, la idea es de declararlos esenciales, es porque eso nos permite que no haya un acaparamiento ni una sobrevaloración de los medicamentos. Eso le permite al gobierno poder hacer extensivo medicamentos a la población cuando lo necesite. Y creo que fue una movida en buen sentido, tanto del gobierno del presidente Yamatei como del Congreso de la República, declarar todos estos insumos críticos como esenciales para este combate. Y temas tan complejos como el aprovisionamiento de gases de oxígeno y otros similares con posiciones de dominio y abuso de poder en el mercado, ¿cómo lo van a trabajar de manera conjunta con el Ministerio de Economía o qué forma piensan abordarlo? Yo creo de nuevo que la mayoría de empresas que saben que en este momento el guatemalteco común depende de ellas para poder vivir y para poder sobrevivir la enfermedad, las veo en la mejor disposición de proveer, digamos, estos insumos a la población. De vez en cuando hay una manzana no completamente alineada que decide que ellos van a manejar las cuestiones de manera distinta, pero en su mayoría yo veo la intencionalidad correcta de proveer los insumos que el Ministerio de Salud necesita, así como el resto de la población. Y confío realmente en ese compromiso que como empresas guatemaltecas tienen para poder darle a la población lo que necesita en el momento que lo necesita. Doctora Asturias, otra de las preocupaciones de la población es que, si bien esto no es responsabilidad suya, ustedes están entrando y ahora junto con la ministra están tratando de poner las cosas en orden, es que no se ve una ruta específica. Pareciera que seguimos en prueba y error y bueno, este virus nos ha tomado a todo el planeta en prueba y error. Sin embargo, ya hay ejemplos de otros países de ciertas medidas que se han podido hacer y Guatemala no conozco si tiene algún tipo de acompañamiento y quisiera que usted nos comentara al respecto porque creo que sería bueno de empezar a ver ya
qué ejemplos están funcionando para poder implementarlos en Guatemala, ¿no? Gracias, Carmina. Y esto es un análisis que hacemos constantemente. Los modelos y las, digamos, pruebas de error que han hecho otros países nos han servido mucho para orientar la política nacional. No hay todavía, digamos, un plan completamente escrito, porque mucho de esto ha tenido que lidiarse con tratar de recomponer y reorientar el sistema en este momento. Pero al mismo tiempo hay un trabajo muy claro, digamos, de inicialmente haber puesto esas fases y ese plan de desescalada que pusimos con ciertos indicadores. Y ahora, en las próximas 2 semanas, como el presidente lo ha anunciado, va a entrar tanto un sistema de alerta como ya una guía que le permita a los diferentes gobiernos locales tener una claridad de cómo pueden estar en las diferentes fases de la epidemia, ¿no? Recordemos que esta epidemia estamos ahorita en la primera ola, pero cuando bajemos de ella, como lo han demostrado otros países, vamos a volver a tener subidas y bajadas todo el tiempo. Y entonces lo que tiene que haber una claridad de todos es de qué tenemos que hacer en cada momento. Por ejemplo, si usted es un restaurante y usted está ya en una fase desescalada de la pandemia, usted puede comenzar a reabrirse y aforar su restaurante un poquito más. Si vuelve a hacer un repunte en su comunidad, va a tener que cerrarse un poco más. Y ese proceso es algo que los diferentes sectores han comenzado a incorporar a sus protocolos. En un momento se pensó que los protocolos solo eran de poner gel y tener mascarilla y que la gente se separaran adentro de los lugares. Pero hay más allá de eso. Hay el plan que tiene que tener cada empresa de cómo va de alguna manera a abrirse y a cerrarse dependiendo de cómo esté el contagio en la comunidad donde están localizadas. Doctor, cuando usted hace referencia de este sistema, ¿se refiere a algo similar a los semáforos o la utilización de esa metodología de semáforos que en otros países ha sido bastante efectiva? ¿O se refiere a utilizar tecnología para instalar en teléfonos y que de esa manera, pues bueno, a través de cierto rastreo digital también se utilice aquí en Guatemala y que sobre la cual hay muchísima reserva de su utilidad y todo este tema de protección de datos y privacidad? Yo creo que el sistema de alerta se va a basar mucho en lo que ya tenemos implementado en Guatemala a través de la Conred. Sabemos que en la Conred tenemos diferentes niveles de alerta y vamos a utilizar un semáforo similar que va a permitirnos saber cómo, de nuevo, aumentar las restricciones o disminuir las restricciones depende de cómo estemos. Por el otro lado, usted toca un tema con respecto al hecho de que las empresas puedan, conjuntamente con una de las autoridades de salud, ya sea el Seguro Social o el Ministerio de Salud, tener un control un poco más claro de los posibles contagios que tengan, ¿verdad? Si usted tiene un contagio, usted podría usar un sistema basado en teléfonos inteligentes para saber qué tan cerca estuvo usted de otros contactos y poder determinar a quién debemos investigar en caso de que haya un contagio. Creo que son 2 sistemas diferentes. Uno realmente nos sirve para el rastreo de contactos, el otro es realmente la guía nacional de cómo escalar y desescalar dependiendo del contagio. Doctora Asturias, nos estamos acercando al final, pero no quisiera que nos fuéramos sin que le comentara a la población lo que usted comentó el día de hoy en la conferencia sobre esta actualización que se va a dar en tiempo real, sobre los casos y los contagios y pues fallecimientos en este país. Me imagino que se refiere usted, Carmina, al tablero de control Sí, automatizado. correcto. Este es un tablero que hemos estado trabajando conjuntamente con la Organización Panamericana de la Salud. Nos va a permitir tener un acercamiento muy grande del mapeo, digamos, de la epidemia a nivel municipal y eso nos va a dar, creo que, la posibilidad de que tanto el público como la población tenga una claridad de cómo va la epidemia. Usted puede consultar ese tablero en cualquier momento y tener la certeza de que la data ha sido actualizada, tal vez no hora por hora, pero probablemente un par de veces al día, y eso nos vaya permitiendo que todos sepamos cómo van diferentes indicadores que son importantes tanto para el control de la epidemia como para la desescalada cuando ocurra. Doctor, yo quisiera aprovechar la última pregunta por hoy por la noche,
no sé si usted es el funcionario directamente responsable de darle respuesta, pero ha estado cerca, y es cuando se habla de esta unidad ejecutora 286, que es algo nuevo que va a estar en el Ministerio de Finanzas, pero lo que no me termina de quedar claro es que si esa 286 va a ejecutar solo los recursos provenientes de empréstitos internacionales, de préstamos, o también va a administrar y ejecutar recursos ordinarios ya presupuestados en los diferentes, en particular en el Ministerio de Salud Pública. Creo que tiene razón Mariano de que esa es una pregunta para la ministra de Salud y para el sistema del Ministerio de Salud como tal. Lo que le puedo decir es que la unidad está probablemente dedicada a esa ejecución más eficiente de los recursos tanto de COVID como algunos recursos de empréstitos internacionales, pero creo que ella es la mejor para responder esa pregunta. Bien, doctor, agradecemos mucho que nos haya acompañado esta noche. La verdad ha sido interesante conocer de primera mano detalles de la conferencia que dieron junto a la ministra de Salud Pública y Asistencia Social hoy al final de la tarde. No sé si quiere algún último comentario, doctor. Bueno, solo lo importante que es que mantengamos esta comunicación, y gracias Carmina y Mariano, que tengan buena noche. Gracias, doctor. Gracias, buenas noches. Bueno, vamos a ir a un breve corte comercial y después del mismo, junto a Carmina Valdizán, vamos a conducir la segunda entrevista, y acá nos vamos a referir a algo que ha generado mucha noticia y se refiere a la resolución de un juez federal de suspender aquellos acuerdos, acuerdo ACA o el acuerdo conocido como Tercer País Seguro. Y lo haremos con dos especialistas en la materia. Los esperamos.